Una jueza ordenó a un abogado capacitarse en género y a su cliente respetar la dignidad de su ex esposa. Para la magistrada, las expresiones utilizadas en el escrito de contestación de demanda revelaban una visión androcéntrica intolerable en los tiempos que corren. El juzgado en lo civil y comercial y familia de primera nominación de la ciudad de Río Tercero exigió a un progenitor demandado por cuota alimentaria que respete la dignidad de su ex esposa y se despoje de patrones estereotipados en la distribución de los roles de género respecto al cuidado de sus hijas. La jueza destacó que la manera en la que el demandado pretendía justificar la improcedencia del reclamo alimentario constituía un caso sospechoso de género. El demandado había sostenido en su escrito de contestación que su expareja reclamaba gastos de sostenimiento de un vehículo que utilizaba para salir de juerga con sus amigas, que vivía de fiesta y además que era asidua concurrente de boliches y fiestas. Para el tribunal, estas manifestaciones revelan un evidente menosprecio para quien fue su compañera en un proyecto de vida en común y una visión androcéntrica intolerable en los tiempos que corren. La magistrada resaltó que la conducta del demandado representaba un caso de violencia simbólica legislado por la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Pero quizá lo más llamativo del caso es que la jueza también ordenó al abogado que representaba al progenitor que complete un curso sobre cuestiones de género, a fin de internalizar los principios vigentes en la materia y modificar los patrones socioculturales de conducta, para alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas basadas en la inferioridad de cualquiera de los sexos. Todo ello bajo apercibimiento de remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario de Conducta de los Abogados. Finalmente, el tribunal hizo lugar a la pretensión de la actora y condenó a pagar una cuota alimentaria de 12.000 pesos mensuales con un ajuste semestral del 15%. Hasta acá la parte informativa del fallo. Si querés ver la sentencia completa, podés encontrarla en la descripción del video. En este caso, tenemos que advertir en cuanto al fondo del asunto que se trata de un reclamo alimentario en la que la actora le reclamaba al demandado, que es empleado del Banco de Córdoba, que se le embargara el 35% de sus ingresos, y frente a esto la jueza termina condenando a un pago de 12.000 pesos con una actualización semestral que en realidad es bastante menor que la pretensión de la actora, pero más de los 7.000 pesos que ofrecía el demandado como pago de la cuota alimentaria por sus hijas. Pese a no tener acceso al expediente completo, la sentencia aparece justificada y razonable en su contenido. En donde sí me parece que tiene un error importante es en la condena al abogado por la supuesta utilización del lenguaje androcéntrico, como califica la magistrada a los escritos presentados por el abogado del demandado. Y en esto lo primero que tendríamos que determinar es si realmente existe un lenguaje androcéntrico. Y en mi opinión, claramente existe, y de hecho el lenguaje español que utilizamos actualmente es androcéntrico. Por eso el lenguaje inclusivo viene a cumplir una función de visibilización de esta característica androcéntrica de nuestro lenguaje cotidiano, cumpliendo a veces una función pedagógica, otras de concientización y a veces de mera provocación. Hay lenguajes como el latín, en el que las palabras tienen género masculino, femenino o neutro, pero en español solamente contamos con los géneros masculino y femenino. Y se entiende que el género masculino comprende a la totalidad en ciertas expresiones, como por ejemplo todos los hombres. Pero también hay que decirlo que muchas veces esas expresiones están excluyendo en el lenguaje y también en el mundo real, creando así una discriminación. El preámbulo de nuestra Constitución refiere a todos los hombres. No dice hombres y mujeres o utiliza otra expresión como personas o seres humanos. Y si analizáramos tanto el lenguaje como el contenido del Código Civil que regía hasta el año 2015, advertiríamos horrorizados que la mujer padecía en efecto de una especie de capitis diminutio. De hecho, en el momento de la sanción de esos cuerpos legales, ni siquiera existía el voto femenino. No me intimida la invitación del legislador, no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Física y biológicamente, la mujer en nada difiere del varón. Si efectivamente se encuentran cerebros de mujer que pesan menos que los de los hombres, esto no es producto de su biología, sino de su ejercitación mental. Con esto quiero significar que si la mujer hubiera podido ejercer sus funciones cerebrales con la misma intensidad que el hombre,
su cerebro tendría exactamente el mismo pensamiento. Perdóneme, señor legislador, pero usted realmente cree que una mujer, no digo ya presidente de la República, pero cree usted que una mujer podría estar aquí en este recinto hoy presidiendo un debate como este? Entonces, afirmo, aunque no lo entiendan algunos legisladores irresponsables. Por favor, silencio. Señor legislador, tome asiento. Por favor, señor legislador, tome asiento. Que la obligatoriedad del voto femenino atenta contra la unidad de la familia argentina. Si Juan Bautista Alberdi y Dalmacio Vélez Sarsfield, dos de los juristas más importantes de nuestra tradición jurídica, escribieron y hablaron en un lenguaje claramente androcéntrico, es muy difícil pensar que abogados formados con esos textos legales y con esa forma de escritura que aún predomina en los textos puedan hablar o escribir de otro modo distinto del que aprendieron, con el que fueron formados. Lo que expresa la jueza en su sentencia es cierto, esas expresiones están planteadas desde cierto prejuicio del rol que debe cumplir una mujer. Y está muy bien señalarlo y resolver desde el rechazo de esa forma de ver la realidad ya superada en nuestros tiempos. Pero creo que se equivoca, y no digo que esté exenta de buenas intenciones, cuando ordena al abogado a realizar una capacitación en cuestiones de género. Me parece que la magistrada se extralimita respecto de su función como juez del caso. Y además se olvida tanto de la función que debe cumplir el abogado como de la dignidad profesional que la magistrada también está obligada a respetar. Es como si yo perdiera un juicio en materia de derecho del consumidor y el juez no solamente rechaza la pretensión de mi cliente, sino que además ordena que realice un curso en la materia de derecho del consumidor. La superación de esta forma androcéntrica de entender la realidad no puede imponerse desde la humillación. El abogado bien puede ser una persona mayor, formada en valores que hoy están en discusión y en crisis, y por eso el magistrado no puede pensar que está en una escala moral superior y condenarlo a hacer un curso. Y además los abogados no necesariamente debemos estar de acuerdo con la conducta o con las pretensiones de nuestros clientes. En la militancia exacerbada por la concientización de la problemática del género, se pueden atropellar valores que también son muy importantes, como el principio de inocencia o la dignidad de las personas. La jueza del caso podría haber desarrollado y explicado aún más por qué rechazó esta visión androcéntrica. Y esta es una forma muy importante de marcar la diferencia y aportar a la mejor incorporación de estos conceptos. De hecho, en el Poder Judicial es donde más claramente hacen falta este tipo de capacitaciones y la incorporación de conceptos modernos como la protección al consumidor y al ambiente. Y podría así también evitar que una pieza pedagógica se convierta en un instrumento de represión. Esa orden de capacitación al abogado claramente arruina el sabor a justicia que tiene que tener un fallo judicial. El lenguaje actual, el que utilizamos todos los días, efectivamente es androcéntrico y es el mismo que utilizaban nuestros pensadores jurídicos más lúcidos como Vélez Sarsfield y Alberdi. Pero el nuevo lenguaje, el que estamos construyendo en esta nueva sociedad, tiene que ser libre. En la novela 1984, la neolengua era utilizada para controlar a la sociedad por un régimen totalitario. Si queremos una sociedad libre, tratemos de superar el lenguaje androcéntrico actual sin represiones desde el poder, para así avanzar en un camino seguro de tolerancia y respeto. Si te gustó el video, te pareció útil, como siempre te pido que le des me gusta, que lo compartas, que lo difundas, que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo.